En primer lugar, daros la bienvenida a todos a estas tertulias de Andar por Casa con Neolid. Es una iniciativa que pusimos en marcha hace unas semanas o casi ya hace unos meses, cuando se inició la crisis del COVID-19, pues pensamos en cómo podíamos abordar temas que nos están afectando a todos en nuestra vida y hemos desarrollado cada semana un tema distinto. El tema que vamos a abordar hoy es las oficinas, cómo serán las oficinas del futuro y cómo hemos cambiado nuestros modelos de trabajo, de repente nos hemos tenido que ir todos a casa, a trabajar desde casa. Algunas profesiones lo han tenido más fácil, otras lo tienen más complicado. Hemos tenido que adaptar los espacios en nuestras viviendas. Algunos probablemente han encontrado una infraestructura desde casa que les ha permitido, con la que van a continuar trabajando desde casa, pero hay otras profesiones que necesitan de otros sectores que necesitan otros medios. Entonces, la charla de hoy, para la charla de hoy hemos invitado a Taba Rasti. Taba, por favor, preséntate y cuéntanos Muy bien. qué haces y dónde estás. Pues nada, gracias Cristina. Nada, saludaros a todos. Yo me llamo Taba y soy la codirectora del estudio de Foster and Partners aquí en Madrid. Es la única oficina que tenemos en España y ahora en Europa, ¿no? Ya que los ingleses que representa aquí nuestra amiga Cristina ya no están en nuestra Europa. Somos el único branch que tenemos ahora en Europa, en España, y llevamos aquí desde el 2007 que establecimos la oficina en Madrid. Somos una oficina pequeña de unas 12 personas, pero tenemos la suerte de trabajar con Norman aquí en Madrid, que por suerte pues viene mucho, tiene muchas relaciones con su fundación, que la ha basado en Madrid hace ya unos años, y también, bueno, pues por relaciones familiares, y tenemos la suerte de contar con él en Madrid en los proyectos españoles que llevamos desde la oficina de Madrid. En la oficina de Foster and Partners, pues una oficina de arquitectura tradicional con más de 50 años de historia, ¿no? Con nuestro fundador y chairman, el señor Foster, y venimos realizando, pues como sabéis, un poco proyectos por todo el mundo. En España, con la oficina que tenemos aquí desde el 2007, pues hacemos un poco proyectos no digamos por prioridad geográfica, sino que depende un poco de proyectos más personales con el señor Foster que hemos ido realizando, pues algunos en Estados Unidos, otros en España, otros en Europa, sin un poco una, digamos, calidad geográfica, ¿no? Pero bueno, más basados en Europa. Y bueno, de los proyectos que últimamente hemos pues ganado en concursos públicos ha sido el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el cual estamos ahora en progreso del proyecto. Ganamos también el del Salón de Reinos del Museo del Prado, el cual también está en progreso. Y bueno, pues esperamos que sean dos proyectos culturales, ¿no? Museísticos, bueno, cuando pase un poco esta crisis, esperemos que coyuntural, el Museo del Prado pues vuelva a abrir sus puertas y se pueda proseguir. Y el Museo de Bilbao, pues estamos en una fase todavía más, digamos, más incipiente del proyecto, por lo cual pues esperamos que dentro de un año avancemos ya la obra, ¿no? Y no sé, Cristina, si esto ya es muy extenso o... No, no, fenomenal. ¿Sí? Podemos volver luego a retomar Perfecto. aspectos de la vida profesional de cada uno que tienen que ver Perfecto. Y un con poco por hacer un poco de hincapié en un poco el tema en el que tú comentabas de un poco aspectos post-crisis, ¿no? Y el importante tema de la sostenibilidad, ¿no? Que yo creo que ahora más que nunca, y lo podemos comentar después entre todos, ¿no? A raíz de tus preguntas, pero bueno, es un estudio que el core, digamos, del estudio es la sostenibilidad, ¿no? Y pues Norman hacía edificios sostenibles hace 50 años, ¿no?
los que hemos venido estudiando nosotros cuando éramos más jovencitos y pues ahora esta palabra que está tan de moda, ¿no? Que es la sostenibilidad, que esperemos que sea el tema fundamental que nos saque de esta crisis, ¿no? Sostenibilidad en todos los términos, ¿no? Gracias, Taba. Gonzalo, bienvenido. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Danos un marco. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias, Cristina, por invitarnos, porque es una muy buena oportunidad también, no solamente para reflexionar sobre lo que hemos hecho hasta ahora, sino de verdad para ponernos un poco a reflexionar entre todos sobre qué vamos a estar haciendo próximamente. Nosotros somos una oficina, bueno, yo me llamo Gonzalo Coello de Portugal, co-dirijo una oficina, se llama Binom Architects y estamos en Londres. Fundamos la oficina este año hace 11 años y anteriormente habíamos estado trabajando otros 6 años en otras oficinas en Reino Unido y en mi caso particular siempre he dedicado a edificios de grandes corporaciones y oficinas en el centro de la City. Cuando después fundamos nuestro estudio, tuvimos la suerte de poder trabajar en edificios de oficinas en varios campos. Hemos tenido proyectos en España, en Reino Unido y en Noruega. Y hemos trabajado para cliente público, por ejemplo, hemos hecho pues, las oficinas para todo el Departamento de Economía de la Embajada Española aquí en Londres, que tiene una planta entera en la City porque es un departamento realmente muy importante, toda la oficina comercial. También hemos hecho oficinas para el Instituto Cervantes. Y luego en el sector privado, pues en varios campos. Hemos tenido también la suerte de que no nos hemos quedado siempre con un solo cliente. Entonces hemos hecho algunas oficinas para fondos de inversión de élite a todo trapo, en Mayfair, con edificios rehabilitados y con unos requisitos muy específicos. Hemos hecho unos proyectos para, bueno, ya no tan startups, porque al final han terminado con casi 4.000 metros, pero una oficina de última tecnología en la que se dedican son brokers de energía y compran energía verde, luego la suministran a las casas, en fin, una cosa que requería mucha presencia de la marca en sus propias oficinas. Y ahora mismo estamos involucrados en un coworking que está en Madrid para Utopicus, estará en Paseo de la Habana y justo hoy se acaba de hacer público toda la información comercial, así que puedo hablar de ello, lo cual es una suerte. Y serán aproximadamente unos 6.000 metros cuadrados y 1.000 puestos de trabajo. Y ha sido muy interesante también porque al final es una manera de estar introduciendo coworkings en el centro financiero de la City, ¿no? Cómo se van a complementar esos coworkings con oficinas ya establecidas. En fin, nosotros tenemos un acercamiento a estas oficinas en las que siempre intentamos que de alguna manera se refleje la cultura de la empresa para la que estamos trabajando en esos espacios. Al final, todo este discurso que puede ser muy teórico, que tienen muchas empresas sobre la transparencia, la horizontalidad o la innovación, para que pasen del papel tienen que tener un contexto físico y nosotros intentamos que este contexto físico sea lo que inspire nuestro diseño para que los trabajadores sientan que pertenecen a esa cultura. Y en esa línea, pues intentamos que haya programas inesperados, que haya que se potencien los encuentros y que al final uno no vaya solo a su puesto de trabajo, sino que haya todo un ecosistema alrededor que potencie ese interés en ir a la oficina. Al final, de lo que se trata es de maximizar la conectividad. Y esto es algo de lo que yo creo que cuando ahora hablemos sobre el contraste entre esto y trabajar desde casa, pues ahí habrá bastante chicha, ¿no? Nosotros intentamos en nuestros proyectos maximizar la conectividad visual, maximizar la conectividad de espacios y maximizar la conectividad social. Y de ahí que yo creo que el coworking sea un modelo muy interesante a explorar para el futuro. Lo dejo ahí. Con lo siguiente. Estupendo, gracias, Gonzalo. Jaime, te tengo que pedir una cosa, voy a hacer aquí una incisión. Como veo que eres muy activo, el sonido
de cuando está hablando otros participantes, el sonido que produces cuando te mueves hace que altere las imágenes. Entonces, solo si hay una opción es desconectar tu micrófono cuando no estás hablando o no sé no sé si esa es una opción o usar Disculpa, auriculares. me voy a poner el otro auricular. Sí. Me voy a poner el otro auricular. Fenomenal. No, simplemente estaba tomando notas. Sí. No hay ningún problema, ¿eh? No te quiero De de las todos modos, Solo es muy útil el poder desconectarlo, el micrófono. Sí. Sabemos que el otro va a tener una presentación larga. Es muy útil. No sé si, Jaime, lo has visto abajo. Hay un montón de iconos y el de más a la izquierda de todo está así un poco estilizado, pero por lo menos en mi ordenador aparece abajo. Pues ahora lo has desconectado. Vale. Solo cuando quieras decir algo le tienes que Vale. dar. Pero bueno, vamos a aprovechar ahora que estás con el micrófono encendido para que hagas tu presentación. Vale. Bienvenido, Muy bien. Jaime. Espera, que ahora me he Has salido. desconectado la cámara. Sí. Ahora no se me ve. Sí. Ya estás aquí otra vez. Vale. Bueno, buenas tardes, Cristina y resto de compañeros iba a decir de profesión, pero que creo que más que de profesión, de infortunios, porque realmente nos está tocando vivir una situación muy complicada, con el tema del teletrabajo, como luego saldrá. Bueno, ya habéis anticipado algo. Bien, nosotros, soy Jaime Sanauja, soy el director de nuestra oficina de proyectos, de arquitectura y bueno, también integramos ingeniería y urbanismo, Sanauja Partners. Estamos en Valencia, estamos también en Castellón, que es la ciudad donde yo nací, y estamos en Baleares. Y bueno, de alguna manera, pues ese triángulo refleja un poco nuestro ADN, ¿no? Que es Mediterráneo 100%, ¿no? Estamos, como dice nuestro claim, la arquitectura desde el Mediterráneo. Digamos, esos son nuestros referentes, nuestros valores, lo que tiene que ver en cada uno de nuestros proyectos. Bien, para el objetivo de esta reunión, bueno, pues transmitiros nuestro expertise en el tema oficinas. De hecho, en una selección que ha hecho el Colegio de Arquitectos de los últimos 10 años, 2009-2019, nuestra oficina ha tenido tres proyectos seleccionados. Una oficina de comunicación digital que se llama Pincha Aquí, con la que hemos trabajado mucho. Nuestra propia sede en Valencia, que es uno de los 50 espacios de la Valencia Open House, que lástima, este año no se ha celebrado la sede, pero el año pasado ya se celebró. Y nuestro proyecto, digamos, más importante de oficinas, las oficinas de la multinacional Sanlúcar Fruit, dedicada a la comercialización de frutas y verduras por todo el mundo. Unas oficinas en torno a unos 250, 300 personas, ¿no? Unos 5.000 metros cuadrados, que acabamos hace un par de años y que estábamos pendientes de una segunda fase de iniciarse. Y en este momento hemos iniciado las obras para una entidad financiera, bancaria, Cajamar, en el centro de Castellón, en la Puerta del Sol, un edificio histórico de gran valor histórico, un antiguo hotel de principios del siglo XX. Y, como decía antes Gonzalo, también a través de un concurso ganamos quizás nuestro proyecto más internacional, sin duda, para rehabilitar la biblioteca de la sede del Instituto Cervantes en París. Justamente ahora se reiniciaron las obras hace pocos meses y justamente se volvieron a parar por el tema de la pandemia y han vuelto a reiniciarse. Bueno, tenemos un partner local en París, en la ciudad de París, María Colomer, y está esto avanzando lentamente porque realmente, bueno, los que estamos llevando obras sabemos que las obras también están avanzando lentamente. Y bueno, básicamente el elemento que para nosotros es diferencial en nuestras propuestas de oficinas es lo que se llama o se entiende como biofilia, que es integrar un poco elementos naturales
en el entorno de trabajo. Que no es solamente que haya espacios vegetales, por ejemplo, en las oficinas de Sanlúcar tenemos 10.000 plantas vivas, quizá el jardín vertical más grande de la Comunidad Valenciana o incluso de algunos sitios más, sino tiene que ver un poco con otros elementos que hacen que efectivamente, como decía Gonzalo, nos apetezca o apetezca a la gente ir a trabajar a la sede de la compañía y no quedarse en casa con el pijama y las zapatillas, ¿no? Que es un poco lo que está ahora sobre la mesa, ¿no? Que es lo que es más eficaz. Bueno, si os parece, ahí lo dejamos y continuamos luego. Estupendo, gracias, Jaime. David Iribas, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos mis contertulios. Yo al final soy el infiltrado en tanto arquitecto. Mi historia es como la de muchos informáticos, una startup que nace a partir de la Universidad Politécnica. No empezamos en un garaje como en San Francisco, pero sí en un tercer piso sin ascensor. Y poco a poco pues, empezamos en 2002, en 2013 nos incorporamos a Auren, que es una firma multinacional de capital español, que básicamente se dedica a temas de auditoría, asesoría fiscal, laboral, legal, temas de corporate y temas de consultoría, donde estaría encuadrada nuestro área, que forman alrededor de 100 personas en España, que es el área de tecnología. Yo actualmente soy socio de la compañía, dirijo el área de infraestructuras y servicios y nos dedicamos a dotar a las empresas de toda aquella tecnología que les permite alcanzar los grados de disponibilidad y de tolerancia a la pandemia y a otros factores externos que puedan de alguna manera afectar a su actividad. Ahora somos 1.000 personas en España, con 17 oficinas en cada provincia, una en cada provincia, y unas 3.000 personas en el mundo, con presencia tanto desde Israel, Alemania o casi toda Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, en función de donde necesiten nuestros clientes el trabajo, pues nos desplazamos para allá. Del día a día nuestro, como ya decía, era un poco dotar a las empresas de la infraestructura para poder operar y de alguna manera mantener la actividad ante cualquier posible desastre o amenaza que les ocurra, tanto en el ámbito físico como con fuegos o huracanes o tornados o lluvias, que aquí en el Mediterráneo son bastante habituales, como elementos más ciber, más de ataques desde pues, de hackers, como saben en las pelis, de los malvados que se conectan y encriptan los ordenadores, que ahora mismo es uno de los problemas más importantes de seguridad. Nuestro proyecto más emblemático ha sido la Campus Party, que ha sido uno de los encuentros digitales más importantes de Europa. Durante los 10 años que se celebró en España, nosotros nos encargamos del diseño y del desarrollo de la red. También lo estuvimos haciendo en Brasil, en otros puntos de Europa. Y ahora estamos haciendo la DreamHack, que es el mayor evento del mundo de redes, que se hace una versión en España, en la Fira de Valencia, donde nosotros también participamos en el desarrollo de la red. Y bueno, y por empezar un poquito el tema, ya que estoy casi al final, yo descreo mucho del trabajo en remoto. Ajá, genial, porque esto va a dar mucho juego entonces. Ya lo iremos ampliando, pero sí, soy... Pues muchas gracias, David. Vamos a introducir a Carlos Carsten. Por favor, cuéntanos. Creo que a muchos de vosotros, a David no, pero os conozco por algún momento que nos hemos encontrado en Valencia o en algún evento que hemos hecho. Pues llevo casi 22 años trabajando en Vitra. Comencé pues eso, en el año 98 con un pequeño chiringuito que estábamos en una oficina de 70 metros cuadrados vendiendo 1 millón de euros y bueno, pues era como pelear en el desierto, vender en España Vitra, pero bueno, el mercado ha evolucionado mucho y muy rápido. Lo que querían desde nuestra central en Suiza es que España fuera el
el hub conector con Latinoamérica y bueno, pues hace los primeros años también me hice responsable de lanzar Vitra en Latinoamérica, en Chile tuvimos muy buenas experiencias, en México también me tuve la oportunidad con el dueño de Vitra, con Rolf Hellbaum, de poder desarrollar Vitra en México. Abrimos un showroom, conocí a todos los grandes gurús de la arquitectura en México, un espectáculo México. Y fue una de las experiencias que me marcó. Y bueno, pues luego vino la recesión en el año 2012-13, pues, y bueno, pues tuvimos que amoldarnos y ha sido pues, un cúmulo de grandes experiencias, buenas, malas, regulares. Bueno, pues entré con el pelo negro, negrísimo, y ahora lo tengo. Y bueno, pero ese es el efecto de las experiencias y bueno, pues desde anteriormente pues he trabajado en distintos otros sectores y bueno, pues hasta ahora en los últimos años pues he tenido oportunidad de trabajar con estudios de todo tipo. Vitra se lanzó en el año 2010 en el mundo del hogar y eso nos ha ayudado mucho en las épocas de recesión y bueno, pues nuestros productos, como sabéis, editamos mobiliario. Por una parte tenemos las leyendas, los diseñadores que ya no están con nosotros, que Vitra tiene los derechos de producción y desarrollo de sus diseños, y luego están los nuevos diseños que vienen motivados por las necesidades que en principio no están atendidas en el mercado y que Vitra ha ido introduciendo pues poco a poco, pues mesas regulables, sillas, la primera silla con regulación asiento respaldo, que no era un bloque, pues la inventó Vitra en los años y la incorporó en los años 80 en Europa y bueno, ahí toda la parte de ergonomía en el trabajo. Y me parece muy interesante esto que planteáis o que plantea Cristina. Vamos a tener puntos de vista muy, muy distintos, muy enriquecedores. Yo creo que el que se va a llevar el gato al agua es David, eso lo tengo clarísimo, que con toda la parte de conocimiento que tiene de la parte digital y que sin ninguna duda es la que nos va a marcar en los próximos años. Gracias, Carlos. Pues aquí queda el tema. Yo creo que hay dos preguntas así lanzadas al aire. Vosotros podéis tomar el tema desde los aspectos que creáis convenientes cada uno, pero las principales cuestiones es cómo serán las oficinas del futuro y si la oficina tradicional convivirá con el teletrabajo. Estamos preparados para, no sé, yo creo que hay aspectos del teletrabajo que ya hemos adaptado y que se van a quedar, pero ¿hasta dónde, no? ¿Qué va a pasar con las oficinas? ¿Quién quiere empezar? Yo sí. Venga, Carlos, adelante. Dale, Jaime. No, Carlos, adelante. Bueno, yo me he preparado aquí unos slides que he recopilado de nuestra central que voy a compartirlo con vosotros, que a lo mejor os pueden llevar. Voy a compartir la pantalla. No sé si lo estáis viendo. Sí. Bueno, pues ahí tenemos un poco la evolución de lo que es el tráfico de datos, a ver cómo lo puedo reducir. Ahí está. En zettabytes, como veis, la evolución en los últimos 10 años ha crecido a una velocidad, pero en los próximos años, a ver si me lo permite, esta va a ser la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que nos va a marcar a nosotros la conectividad y lo que va a influir drásticamente y lo que va a ayudarnos a liberarnos, a poder elegir dónde queremos trabajar y dónde queremos trabajar en cada momento para sacarle mayor rendimiento a nuestro trabajo, porque al final todo esto, desde nuestro punto de vista, y no me quiero extender mucho, el COVID es algo que no estaba previsto, que nos va a cambiar radicalmente,
pero nos va a cambiar de una forma temporal. Ahora trabajaremos a 2 metros durante unos meses, luego a 1,80 y luego volveremos al 1,40 en muchos lugares de trabajo, pero sí habremos hecho algo que no hemos tenido oportunidad de hacer antes, que es experimentar cuando estamos trabajando en casa. Yo creo que España tiene una de las redes de fibra más importantes que hay en todo el mundo. Nos ha permitido, las tendencias es que nos concentrábamos en las ciudades en los próximos años. Esa tendencia se ha roto en el momento que hemos podido experimentar las ventajas del teletrabajo, pero al final todo volverá. Uno va a trabajar donde pueda rentabilizar mejor su tiempo, donde las empresas se lo puedan cada uno permitir, ya sea como autónomo o como empresa, y desde nuestro punto de vista esto es lo que va a influir principalmente. Si nos fijamos, voy a enseñar otro slide. Esta es la población que ahora mismo pues, está en el año 2020, en el que nos encontramos, pues que Europa pues, tiene un peso, nuestros 700 millones de habitantes tienen un peso en el mundo, pero si saltamos solamente 10 años hasta el 2030, nos damos cuenta que el crecimiento de 700 millones de habitantes en todo el mundo, que es más o menos el tamaño que tiene Europa, pues va a hacer que los bloques se muevan bastante, y eso va a hacer que haya muchas más personas conectadas en el mundo. Desde nuestro punto de vista, al final vas a poder trabajar en un aeropuerto, vas a trabajar en tu casa. El trabajar en casa tiene muchas ventajas, también tiene muchos inconvenientes. La parte de creatividad, de toma de decisiones, de compartir cosas, los compromisos en nuestras sociedades más mediterráneas, en el que se toman las decisiones más cara a cara, los compromisos se toman más cara a cara, y pensamos que no lo puede sustituir ni esta misma videoconferencia por mucha calidad que tenga, porque aquí las personas se miran a los ojos, toman las decisiones más con un compromiso más, no sé, diría yo, con una parte más química, y de creer en las personas, cosa que en otros países puede que funcione, pero en la parte mediterránea creo que nosotros podemos aportar pues una relación y una creatividad con nuestros empleados que no pueden hacer en otros países más, vamos a decir, más arriba de Francia o más anglosajones. Esto es un comentario que quería hacer, y paso la palabra a cualquier otra persona. Pues. Jaime, ¿qué retos tienen por delante las oficinas, los edificios de oficinas? Bueno, en primer lugar, me gustaría posicionarme claramente en el tema del teletrabajo, en el sentido que ya muy oportunamente ha anticipado David antes, ¿no? Yo también soy un descreído, y no solamente por estos conceptos que acaba de decir Carlos, que están muy bien, por supuesto, sino por un concepto esencial en las relaciones humanas, que son las emociones. Cuando nosotros trabajamos juntos, y no solamente el equipo de trabajo, sino la relación con el cliente, con proveedores, mismo con el tema de proveedores como Vitra y como otros, ¿no? Se produce esa química que explicaba Carlos, pero que tiene que ver con una red neuronal de conexiones que generan emoción, alegría, placer, euforia, también a veces cierta pesadumbre cuando un tema no avanza. Entonces, todo eso es consustancial. Entonces, el teletrabajo no lo puede sustituir. Ahora, por mucha emoción que queramos meterle a esto, no nos estamos viendo una parte solo de nuestro cuerpo, no estamos viendo las manos. La comunicación no verbal es muy importante, como sabéis, en todas las relaciones y en la toma de decisiones. Entonces, finalmente, pues nosotros que estamos sufriendo ya pues todas estas semanas o ya meses esta situación, pues claramente nos alineamos en el sentido de David, ¿no? Es verdad que una parte de ese trabajo se puede hacer desde casa, si tienes una casa chula, si tienes un espacio chulo en casa, si no es el comedor que lo has, digamos,
reutilizado con la pantalla de la tele y no sé qué y tal, y has hecho ahí una especie de zona de trabajo improvisada. Yo creo que aquí hay un campo de trabajo para el interiorismo y para los proveedores como Vitra y otras empresas interesantísimo, ¿no? Volviendo a tu pregunta, las oficinas del futuro, yo no creo que la línea que llevábamos de trabajo tenga que desviarse mucho. Lo que antes también comentaba Gonzalo, ¿no? Espacios confortables, espacios de conectividad, espacios de coworking, no creo que tenga, porque pues yo sinceramente creo que nos olvidaremos rápidamente del COVID, como nos olvidamos de otras. También se habló en el principio de los 80 con el SIDA que las relaciones sexuales iban a cambiar y toda la gaita, y al final pues todo el mundo sigue funcionando y sigue habiendo relaciones sexuales en el mundo, ¿no? Pues simplemente pues hay unas precauciones, etcétera. Pues yo pienso que con este tema, hasta que se descubra la vacuna, que cuando se descubra ya ancha Castilla, creo yo, ¿no? Entonces, creo que volveremos a tener esos espacios de trabajo en los que estábamos, valga la redundancia, todo el mundo trabajando, espacios donde apetece ir a pasar el día, a pasar la jornada, porque la creatividad se te dispara, la conectividad, las emociones, el bienestar, ¿no? Todo el tema de sentirse bien, etcétera, y por lo tanto eso es preferible a quedarse uno en casa conectado a un ordenador con las zapatillas y con otros temas distrayéndote, ¿no? Entonces yo pienso que vamos a olvidar, espero rápidamente esta situación y reenfocarnos en lo que es la naturaleza humana, la convivencia, las relaciones y el compartir las cosas físicamente. Yo quiero decir que lo que estamos viendo ahora no es teletrabajo, esto es sobrevivir. O sea, rápidamente hemos tenido que improvisar un sistema de trabajo remoto en la oficina para poder más o menos seguir atendiendo nuestros clientes, los proyectos, y al final, y hay gente que sí que ha podido hacerlo, más o menos, porque al final su trabajo más o menos se lo permite, gente que no ha podido hacerlo tan fácilmente. Carlos comentaba que había estado casi todos los días del confinamiento, había ido a la oficina al final, porque al final el espacio es importante para trabajar. Os digo que para mí esto no es el trabajo, esto es simplemente sobrevivir como podamos a esta situación absolutamente impensable y conseguir volver a una cierta normalidad o nueva normalidad, como la llaman o como quieran llamarla. El teletrabajo en sí es una actividad individual, puntual e improvisada. Lo que se supone que vamos a llegar es el trabajo remoto, que es un trabajo colectivo, continuado y planificado. Y para eso no hace falta solo tener una buena conexión de ancho de banda y incluso un espacio en el domicilio. También es necesario que la cultura de la empresa sea capaz de generar una serie de métricas o una serie de cuestiones que permitan que la eficiencia del grupo de trabajo sea consistente, porque en general todas las empresas que funcionan con un sistema presencial terminan haciendo unas métricas más personales de cómo funciona cada persona, y en el teletrabajo al final o en el trabajo en remoto se pierde muchísimo tiempo en coordinarse, en hablar, en las reuniones, que son mucho menos fáciles y mucho menos sencillas a través de las redes. Y luego otro tema que quería también destacar es la dicotomía, porque al final nosotros que nos hemos cansado de poner sistemas de teletrabajo en empresas durante estos 2 meses, al final la gente termina trabajando en el salón, en muchos casos. En las grandes capitales la gente no tiene casi nunca un espacio especial o bien diseñado o bien acondicionado para trabajar. Lo que se dice trabajar, igual que puede trabajar en la oficina, donde tiene un espacio donde puede aislarse, donde puede concentrarse, donde puede atender a los clientes sin que haya ruido, sin que haya luces, sin que haya elementos que lo distorsionen. Y para eso una posibilidad es irse al extrarradio, irse lejos de las ciudades donde el suelo es más barato y podemos de alguna manera tener esa capacidad para destinar una estancia más pensada para eso. Pero es el problema que tiene en este país, que sí que es cierto que tenemos una red muy buena de ancho de banda, eso es verdad en las ciudades. En Soria el ancho de banda es muy limitado y esta videoconferencia sería muy complicado poder tenerla. Entonces al final tiene que cambiar muchísimas cosas para que realmente
haya un trabajo, o sea, cambie la mentalidad y realmente se produzca un trabajo en remoto que realmente cambie sustancialmente la movilidad de las personas. Sí que es cierto que hay empresas que lo tenían más o menos montado y probablemente profundizarán un poco más y generarán algún tipo de una mejor coordinación, una mejor manera de controlar y de coordinar sus equipos, pero la mayor parte de las empresas volverán al 90%, quizá con algún día de alguna tarea, pues mira, tienes que leerte este manual, pues bueno, pues te lo lees en tu casa y no pasa nada. Pero al final el trabajo con los compañeros, la coordinación de equipos, se va a tener que seguir haciendo en la oficina presencial. ¿Qué opinas? Yo estoy muy de acuerdo con David. Yo creo que esto del teletrabajo ha sido una cosa un poco impuesta, ¿no? Repentina, sin comerlo ni beberlo, nos hemos encontrado de un día para otro, ¿no? Es decir, yo me fui un día, al día siguiente, nosotros realmente no habíamos teletrabajado jamás. Bueno, quiero decir, siempre teletrabajas porque estás trabajando fuera de la oficina también, pero como un teletrabajo serio, nunca lo habíamos experimentado. Y yo creo que también lo que se ha vendido en muchas empresas es que no se podía teletrabajar, ¿no? O no se permitía teletrabajar a la mayoría de los empleados, ¿no? Y con esto hemos visto que obligadamente, ¿no? Lo hemos tenido que hacer. Y he de decir que en la arquitectura, y ahí como tenemos unos cuantos arquitectos en esta charla, me podrán desmentir, creo que por la franja de edades hay distintas sensibilidades. Nosotros en el estudio, por ejemplo, hemos visto que gente más joven, pues ahora en la vuelta hacia la oficina son muchísimo más reticentes y prefieren el teletrabajo en un periodo de tiempo más extenso. Eso es una curiosidad y eso ocurre tanto en nuestras oficinas de Londres como en las de aquí. Es decir, las generaciones más jovencitas que todos los que nos encontramos en esta charla, pues optan por seguir en casa, una parte por miedo, porque, bueno, pues son una generación diferente, y otra parte porque también ellos con las redes y con, digamos, pues con la informática se manejan mucho mejor que otra serie de edades, por lo cual se encuentran más cómodos, ¿no? Más cómodos, ellos mismos de ellos creen que son más eficientes, eso podríamos dudarlo, ¿no? Qué es lo que cada uno cree que es su eficiencia, ¿no? Y qué es lo que otros creen que es la eficiencia de uno. Pero yo creo que es muy curioso ver cómo esto que está diciendo, por ejemplo, Jaime o David, que eran unos descreídos, otros de otras generaciones creen que de hecho han mejorado mucho en su nivel productivo y en su capacidad de trabajo. Obviamente es muy obvio decir que todo el tema de la coordinación, el trabajo en equipo, ¿no? Y lo que eso aporta en un face-to-face, por lo menos hasta ahora eso es impagable y eso no se consigue con el teletrabajo, ¿no? Efectivamente, como decía David, con el teletrabajo te tienes que pasar muchísimas más horas coordinando, hablando, ¿no? Te pasas básicamente desde por la mañana temprano hasta por la noche muy tarde, hablando con la gente, haciendo teleconferencias, por lo cual pues es más tedioso, ¿no? Y luego otro tema está el tema de las oficinas y los espacios de oficinas, que por supuesto coincido con Jaime, con Gonzalo, en el bienestar, ¿no? En las oficinas, en la sostenibilidad, en la biofilia, que es lo que veníamos pregonando desde hace ya muchos años, y que yo creo que eso va a ir a más, queriendo decir con esto que todo lo que sea un contacto mayor con la naturaleza, apostar por la ventilación natural en los espacios, ¿no? No se está hablando mucho del tema del aire, ¿no? De la calidad del aire, del tema de los aires acondicionados, ¿no? El tema de las instalaciones, que es un tema que va a ser también muy importante, y cómo la ventilación natural Passive House muy sencilla, ¿no? Arreglaría muchos problemas que tenemos, ¿no? Actualmente en nuestros edificios, ¿no? Muy estancos, ¿no? Sin ventilación natural real, sino todos con una ventilación forzada, ¿no? Bueno, yo creo que hay otro tipo de temas, pero yo creo que las oficinas en un primer momento ha habido una especie de, digamos, como una especie de maratón por intentar conseguir que el espacio de las oficinas sea mucho más esponjoso, ¿no? Es decir, que trabaje mucha menos gente en esas oficinas, pero yo creo que el ser humano es muy adaptable, se le olvidan las cosas, como decíais, muy rápido y en breve, en vez de esponjar, vamos a empezar otra vez a chuchar a la misma gente en el mismo espacio, ¿no?
Por lo cual, creo que eso es algo transitorio, como también comentabais, y que seguramente pues, las medidas un poco de precaución serán las que se queden en los espacios de trabajo, ¿no? Como estas medidas de higiene. Pero bueno, el resto creo que de la interacción humana pues se parecerá un poco a lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Con esta cosa generacional que creo que es interesante, que hemos descubierto hace poco, que las opiniones son contrapuestas cuando perteneces más a una generación más tecnológica que a una generación un poco entre medias, digamos la nuestra, ¿no? Que no nacimos con la tecnología, pero que hemos ido creciendo en la tecnología. Que me parece como interesante dejarlo ahí. Gonzalo, cuéntanos, ¿qué opinas tú? Bueno, a ver, yo no es que disienta de lo que habéis dicho hasta ahora. Hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo, pero sí que creo que las cosas no se van a quedar como estaban antes. Entonces, al final, esto sí, yo sí creo que tendrá ciertas consecuencias y la intensidad de esas consecuencias va a depender realmente va a depender de cuántas veces va a golpear una pandemia como esta para que de verdad esas consecuencias perduren. Al final, hace poco estuve escuchando un antropólogo médico de la Universidad de St. Andrews en Escocia, en el que él hablaba, se ha dedicado a estudiar pandemias y hablaba sobre cómo después de la epidemia del SARS se identificaron muchas cosas que podían provocar un nuevo rebrote, pero como nunca llegó a producirse, no se ha monitorizado, no se ha llevado un protocolo, no ha pasado nada así. Pero si con el coronavirus resulta que efectivamente el riesgo de una segunda o de otras oleadas se mantiene y nosotros tenemos que tener una vida normal, pues yo creo que sí que si resulta que si resulta que tenemos una circunstancia que golpea varias veces, pues sí que tendrá efectos y esos efectos sí que tendremos que prestarles atención. Y claro, si la vacuna la descubren mañana, pues no hay mayor historia, pero aún así también habría efectos. Y en esta línea me resulta interesante un poco este pensamiento de cómo lo clásico es decir que la forma sigue a la función, pero yo creo que vamos a entrar también en una etapa en la que la forma sigue al miedo a la infección, así como a la función. Vamos a tener que también incorporar nuevas tecnologías, nuevos protocolos, nuevas maneras de trabajar y eso al final va a tener dos tipos de medidas, unas medidas temporales y unas medidas permanentes. Las medidas temporales son las que se están aplicando ya en las oficinas, ¿no? Son las que tienen que ver con los distanciamientos entre escritorios, ¿no? Como hasta ahora casi que se reducía cada vez más el espacio entre las mesas, ahora se va a tener que volver a ampliar. Se reducía el espacio de los pasillos, se volverá a ampliar. Se reducían los pasos de puerta. En fin, todo este tipo de cosas se volverán se tendrán que modificar de manera temporal. Y también habrá tecnología en la que seguro que David tiene mucho que sacar, de reconocimiento de temperatura, de aplicaciones en los móviles que permitan que no tengas que estar tocando puertas y que tú puedas pedir el café sin tocar ni un botón para que el café termine en tu mesa. Y todas estas cosas que yo creo que tienen un carácter temporal, pues algunas de ellas se quedarán de manera permanente y serán medidas que sí que convivirán con nosotros de ahora en adelante. Y veo que sí que este será un punto de inflexión para que esas medidas se queden. Y entre ellas, que ya no solamente es el uso de la oficina, pues está este concepto del teletrabajo, que al final es una cosa que ya teníamos antes en cuanto a que la división entre el trabajo y la vida personal cada vez era una división más líquida y sobre esto se ha escrito mucho y borrar fronteras entre unos momentos privados y unos momentos de trabajo van a continuar y yo creo que van a continuar con algunos beneficios. Hasta ahora siempre hemos visto los inconvenientes, pero yo creo que durante el confinamiento ha habido también gente que ha podido comprobar que tenía algunos beneficios. Y no solamente yo creo que es la generación más joven y más adecuada a las nuevas tecnologías, porque yo creo que precisamente esa generación tiene mucho que perder. Tienen mucho que perder al no tener un aprendizaje directo de gente experimentada en la oficina. Pero sí que hay gente ya con unos niveles mucho más seniors
que tenían que echar muchísimo tiempo en vuelos, en transportes, en commutes, en reuniones en las que les tocaba cruzarse medio país o medio mundo, y que han podido comprobar que muchas de todas estas reuniones se pueden hacer en la distancia y se llegan a unas conclusiones con la misma sonrisa que las podíamos haber llegado alrededor de la mesa. Pero te estás ahorrando infinidad de horas, infinidad de problemas, infinidad de tiempo que puedes dedicar a muchas otras cosas. Entonces, yo creo que esta liquidez también va a tener efectos en el modo de trabajar. O sea, va a tener efectos en las oficinas en sí, temporales y permanentes, y va a tener efectos en el modo de trabajar. Y en ese modo de trabajar, pues por una parte tendremos los efectos que puedan tener en las oficinas y cómo ahora esas oficinas tienen que ser un lugar muy atractivo para que uno quiera ir a la oficina a trabajar y prefiera eso a quedarse en la casa, y podemos hablar más entre todos sobre qué hacer para que sean atractivas, pero tiene otra vertiente que es los efectos que va a tener en el residencial, que a lo mejor no es el motivo de esta charla, pero que también tendremos que valorarlo. Yo creo que no todo el mundo puede permitirse el lujo de tener un despacho en su casa, y tampoco podemos tener ni siquiera una habitación de la videoconferencia, aunque sea un cubículo, porque no tenemos ese espacio en las ciudades densas para destinarlo. Sin embargo, igual que hasta ahora ha habido un desarrollo amplio del del coworking, y apenas se ha desarrollado el co-living, y en España particularmente es que no hay regulación que permita hacer co-living, lo cual es un problema, pues yo creo que sin llegar al co-living en el que estamos compartiendo la cocina, a lo que sí que vamos a tener es ir a modelos en los que en los edificios residenciales a lo mejor haya espacios que están dedicados a espacio de trabajo, y que tú puedas salir de tu casa y bajes tres pisos más abajo y haya un espacio que esté dedicado a poder trabajar desde casa sin que sea la oficina. Y esos son modelos híbridos que ya se están produciendo. Nosotros en Londres hemos estado trabajando en un desarrollo residencial que se llaman Embassy Gardens. Son unas torres que tienen como 22 plantas residencial, pero hay una planta que está dedicada a un coworking, y no es que sea un coworking que esté manejado por una empresa en particular, sino que es un lugar de trabajo para gente que va a trabajar cuando estén en esas casas. Y creo que eso será un efecto que sí que tendremos un poco que valorar. Al final, yo veo que de lo que se trata sobre la oficina del futuro no es tanto de valorar cómo va a cambiar todo. Yo creo que el futuro ya está aquí, es solo que está repartido malamente, no está repartido de manera igual. Hay sitios en los que ya hay futuro y sitios en los que ese futuro no ha llegado, o ha llegado una parte y falta por implementar la otra. Entonces, esa adecuación de acercar el futuro va a ser algo que esta pandemia va a acelerar, y tendencias que antes iban a llevarnos 10 años, pues ahora nos van a llevar 3. Y creo que no solamente es una cuestión de necesidad, sino que también es una cuestión de oportunidad. Y ahí yo creo que es donde, si queréis, ahora podemos hablar sobre qué tenemos que hacer para que las oficinas sigan siendo un lugar atractivo al que ir y qué beneficios tienen. Y de ahí podemos ir al coworking si queréis, que también estaba en el listado de la oficina, pero en fin. Yo quería apuntar el problema de hacer muchos cambios, tanto y sobre todo a nivel tecnológico, sobre todo vosotros sabréis, a nivel en la arquitectura, que se maneja una cantidad de datos bastante grande, como ponía Carlos en las diapositivas, una cantidad brutal de datos. Eso requiere inversión, mucha inversión en tecnología, en sistemas de respaldo, en sistemas de coordinación y de coedición. El PIB en España, al menos en España, va a bajar en torno al 10%, según diferentes organismos, lo cual no estoy yo seguro si eso va a permitir realmente hacer las inversiones que las empresas quieren. Y al final, si esto termina siendo algo relativamente pasajero, como fue el SARS-1, porque después la vacuna, porque se erradique o porque al final convivamos con ello, no sé yo si va a dar tiempo a que las empresas terminen de hacer ese cambio, esa migración, ese salto, antes de que al final se pueda volver sin ningún tipo de riesgo, ¿vale? Y luego sigo diciendo que yo, en mi conocimiento de la realidad empresarial española, yo veo muy pocas empresas que puedan dar ese salto y tengan los equipos y los procedimientos y los protocolos pensados para un sitio donde hay una interacción mínima entre los integrantes del equipo,
o a nivel vertical entre los responsables y los trabajadores. Y por último ya, un apunte, aquí al menos en el Mediterráneo somos una ciudadanía totalmente social, nos encanta vernos y el contacto y mirarnos a los ojos, y eso al final, de hecho, se echa de menos. O sea, al final es uno de los valores de por qué volver, para seguir viendo a la gente con la que compartes un trozo de tu vida. Jaime. Sí, bueno, vamos a ver. Algunos datos para la reflexión, porque todo el tema de la vida mediterránea está muy bien, pero en esta zona, por maldición bíblica o por lo que sea, seguimos teniendo esa división mental entre trabajo y no trabajo. Y seguimos asociando en lo más ancestral de nuestro cerebro el trabajo como castigo, como algo negativo y que es necesario hacer para llegar a fin de mes, para pagar una hipoteca, etcétera, etcétera. Y eso, a pesar de que todos los que estamos hoy en esta tertulia y los que nos oirán o nos estén oyendo, tenemos que agradecer que somos unos privilegiados porque trabajamos en unas oficinas súper chulas, con aire acondicionado, con plantitas, con el café preparadito, o sea, a punto, con restaurantes o locales cerca para poder atender otro tipo de cuestiones, de un entrepan a mitad de mañana o la comida, etcétera. Somos unos privilegiados. Nosotros no trabajamos descargando fardos en el puerto o en los mercados de abastos a las 5 de la mañana, ni estamos en una cadena de montaje de automóviles. Estamos unos privilegiados. Sin embargo, aún tenemos en nuestra cabeza muchos esa división entre trabajo y no trabajo y esa asociación de trabajo como castigo, cuando, como habéis comentado vosotros y todos los que estamos aquí, hoy estamos pues, desde Vitra, que proporciona elementos para que esa división entre trabajo y no trabajo sea más fluida, porque estemos en sitios, como Gonzalo decía, pero sin embargo aún está, y eso es algo que en España es muy atávico, desde cuando oyes hablar a los sindicatos y cuando oyes hablar a los agentes sociales y tal, incluso a los políticos, el trabajo, seguimos pensando que el trabajo es una maldición bíblica, que no tenemos más remedio que resolver para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces creo que esto es un cambio de mentalidad que no tiene nada que ver con el COVID ni con ninguna pandemia y que tendríamos que empezar a resolver. Como bien me ha gustado mucho esta referencia que ha hecho Gonzalo a este proyecto de Embassy Gardens, edificios residenciales donde fuera del hogar haya un espacio para trabajar intermedio entre ir a la oficina, porque es verdad, se pierde a veces muchísimo tiempo en ir a la oficina. Y vamos a hablar también de las oficinas en las que estamos trabajando o que estamos diseñando. Oficinas paisaje, todo el mundo está conectado con todos y cuando hay una ruidera o cuando uno quiere centrarse en algo, pues la verdad que es difícil. Entonces, de pronto uno se tiene que aislar, se tiene que largar. Bueno, pues a lo mejor este espacio intermedio en edificios residenciales o incluso en zonas residenciales podría, a 10 minutos andando de casa, podría sustituir un poco el tener que irse de pronto de la oficina para resolver un trabajo de concentración, de máxima concentración, de leer un informe o de hacer un informe o de calcular una estructura. Entonces, son reflexiones interesantes las que estamos vertiendo y yo creo que estamos enriqueciendo un poco este debate, ¿no? Que es profundo. Tava, querías decir algo, ¿no? Sí, yo solo aportar a lo que han dicho Jaime y Gonzalo en cuanto a la arquitectura, y es que estamos haciendo ahora mismo un proyecto, evidentemente anterior a que apareciera el COVID, pero es un proyecto de lo que se llama ahora un third place, ¿no? Que es como el tercer lugar, ¿no? Que es un espacio en el que está dirigido, esto está en un pueblo cercano a St. Moritz, en Suiza, un pueblo que se estaba despoblando, bueno, se está despoblando de hecho, en el que ya desde hace un año no para el tren, en el que se está cerrando el colegio que había, bueno, pues como igual que la España despoblada, ¿no? Es un fenómeno que ocurre en todo el mundo, en el que la gente se concentra en las ciudades por el tema laboral y los pueblos más pequeños se despoblan, ¿no? Entonces, esto es una iniciativa de unos entrepreneurs de este pueblo en el que han organizado pues una especie de este tercer lugar, ¿no? Que es un espacio de
digamos, de trabajo en este pueblo al que van a venir gente de todo el mundo, ¿no? Y esto yo creo que es otra, pues ya los hay, ¿no? En otros tipos, una especie como de retreat en el que van empresas, ¿no? Relacionado con el ocio del deporte, y es una especie de mezcla entre el deporte de montaña, la naturaleza y el trabajo, ¿no? Y un poco lo que decía Jaime, ¿no? Esta cosa que parece que es como una maldición el trabajo, pues es un enfoque muy diferente, enfocado hacia la creatividad, ¿no? En los que desde pues podrán venir startups, IT companies, creativos de todo tipo, diseñadores de zapatillas, bueno, pues gente de todo tipo que podrá ir pues unos días, ¿no? Hasta este sitio que está en un pueblo en las montañas de Suiza, donde podrá practicar el esquí y podrán realizar pues el proyecto concreto que estén realizando en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que esos conceptos que también vienen, ¿no? Que ya están implementados en muchas compañías, ¿no? Pero bueno, este concepto de estar todos juntos, ¿no? Todo el equipo conjunto para crear, ¿no? Un proyecto en un espacio relacionados con la naturaleza y no una naturaleza tan, digamos, urbana, ¿no? Como la que intentamos hacer en la ciudad, ¿no? Que es intentar, pues, mediante la biofilia, efectivamente, traernos la naturaleza a la ciudad, pero esto es ir al revés, ¿no? Ir hacia el campo, ¿no? Y hacia la naturaleza, digamos, real, ¿no? Y desarrollar ahí la actividad laboral por un periodo, evidentemente, corto de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, os quería plantear también este tipo de trabajo diferente, ¿no? Que es como una especie de variante del coworking, ¿no? Que es este third place, ¿no? Y aquí lo dejo. Yo también, súper breve, cada uno cuenta un poco cómo lo ve, pero en nuestro sector, esto de que la transición entre trabajo y vida privada es líquida, no, o sea, es un muro. Yo he visto rechazar trabajos porque le venía mal el horario para ir al gimnasio con sus amigos, o temas de flexibilidad, o sea, es decir, la gente, o al menos en nuestro sector, en el tecnológico, donde hay... Pero David, es que tu sector va muy bien, es diferente a otros sectores en los que la cosa no va nada bien. Pero entonces no es porque la gente no quiera, es porque la gente no puede, o porque al final hay más presión. Pero si pudieran, esto de yo quiero trabajar, si curro hasta las 6, y ni un minuto de extra. Yo hasta las 6 lo doy todo, pero hasta las 6. Y a las 6:01 estoy, y claro, si estoy en casa, a las 6:01 estoy con la bici en la montaña, jugando con mi perro, con mi hijo, con el mejor amigo o con lo que sea. Entonces, yo sí que veo, efectivamente, los sectores que van bien, porque al final son los que lo pueden permitir. Uy, se nos ha cortado David. Se nos ha cortado David. Pero bueno, parece que la flexibilidad... David, hola. Te hemos perdido un momento, David. Un momento, sí. Vale. Bueno, no, decía eso poco, que al final parece que somos... Sí, bueno, que al final somos nosotros los empresarios o los managers los que tenemos que cuidar, mimar a los trabajadores para que no se vayan, porque al final son un recurso muy valioso. Es cierto que efectivamente es un sector muy complicado, pero marca al final lo que la gente querría hacer si pudiera. Si tuviera realmente el poder, realmente no quieren, o sea, una vez termina su trabajo, pues no sabe nada más. No, quizá para Carlos le voy a lanzar una cuestión, y es que, como está diciendo David en este momento, la flexibilidad es importante tanto en los horarios como en los empleados, como en los espacios, ¿no? Yo creo que una de las claves de las nuevas oficinas es la posibilidad de la flexibilidad, ¿no? De que podamos transformar fácilmente un espacio, que se pueda adaptar según las necesidades que van variando, como estamos viendo en cada momento. Bueno, creo que muchas empresas ya están poniéndolas en práctica porque se dan cuenta de que los formatos que se planteaban antes de oficinas, que se planteaban antes del COVID, pues no van a ser aplicables después. Primero porque van a necesitar
un 50% más de espacio para meter a la misma gente, porque necesitan 2 metros y antes estaban a 1,40. Y porque, bueno, pues no van a poder compartir espacios porque no, al menos durante los próximos 6 meses a un año, ¿no? Esto si no hay rebrotes. O sea, yo creo que la experiencia del COVID es un golpe que sí que va a quedar en la mente de todo el mundo y que va a cambiar brutalmente, porque a todos nos ha pasado algo, que es experimentar en nuestras propias carnes estar 2 meses metidos en casa. Esa experiencia de parar el mundo entero y poder aburrirse cuando no hay vacaciones, es decir, los primeros días ahí te das cuenta de que realmente cambia totalmente tu rutina. Tú estás metido en una rutina, lo haces todos los días y de pronto esa rutina se rompe, pero de un día para otro. Pues puedes aplicar el teletrabajo, etcétera, pero tu rutina cambia completamente. Es que nos ha permitido ir a los pajaritos en la ciudad, cosa que no veíamos. Hemos visto otros beneficios como que baje la polución, pues no sé, un 50, un 70% en ciudades tan feas con la polución o tan bonitas como Madrid, que se oyen los pájaros, que se ve el cielo más bonito que hay en toda Europa. Y bueno, pues son grandes ventajas que tiene el haber parado todo esto. Pues, lo que decíais antes, ahorros de gasolina, de tiempo, de poder trabajar, tiene muchas ventajas el teletrabajo, pero tiene otros muchos inconvenientes. Yo creo que el futuro va a ser que cada persona pueda experimentar, pueda elegir en cada momento cómo sacarle el máximo jugo a su trabajo. Ahora quiero trabajar en casa. Es evidente que muchas empresas van a buscar el ahorro. ¿Podemos trabajar desde casa? El 50% de los empleados a casa. Yo me ahorro. Nosotros tenemos todo el equipo de que tramita todos los pedidos que hay en España por Tele Andorra. Llevan 2 meses trabajando en casa y no han pasado por la oficina. Funciona. Y está funcionando pues con su consumo de tiempo personal, con menos flexibilidad, con adaptación, pero bueno, estábamos preparados. Y todo el mundo lo ha podido experimentar, pero tiene sus inconvenientes. Si no hay movimiento, te vas haciendo viejo, te vas haciendo duro, quiero decir, los músculos se van perdiendo esa flexibilidad, vas perdiendo velocidad y al final, el día que te pones otra vez a correr, que sales, pues no tienes la misma capacidad que tenías antes. Tu mente se va haciendo, tu cerebro se va perdiendo líquido, va perdiendo tu cuerpo, va perdiendo líquido y te vas haciendo más viejo. El quedarse en casa, el teletrabajo, es hacerte viejo. Es decir, si te vas moviendo, si tienes conexión con personas, si tienes conexión con otras personas, el movimiento es salud y es bienestar, y las personas, y con la calidad de vida que tenemos en el Mediterráneo, pues conseguiremos vivir pues más que ningún. Tengo aquí unas estadísticas de que los japoneses van a estar en los próximos años viviendo 100 y pico años, pero España va a poder. Yo creo que vivimos en el mejor sitio del mundo para vivir, con diferencia, y dentro de Europa en el mejor sitio para vivir, pero dentro del mundo el mejor sitio para vivir por toda la parte cultural que arrastramos, por la calidad de vida que tenemos, etcétera. Y sinceramente, como me dijo el otro día un arquitecto portugués, es una pena que no nos hayamos creado una asociación de un Estado Portugal peninsular, de España y Portugal, que podemos ser la conexión con toda Latinoamérica, con Oriente, y el mejor sitio para vivir que hay en el mundo. Entonces, hasta que no nos lo creamos, pues nada, seguiremos, como decía, el conde von Bismarck a principios de España. España es el país más duro del mundo. Llevamos 500 años peleándonos entre nosotros y seguimos aquí. Es tremendo, es lamentable, pero es que es así. Hasta que nos creamos que bueno, pues podemos vivir en el mejor sitio, podemos asociarnos y podemos hacer pues un entorno de trabajo peninsular, y bueno, pues podemos, como hemos hecho en los últimos 10 años, atraer a todo el mundo, a todos los inversores, porque aquí se vive mejor que en ningún sitio en todo el mundo. Y hasta que nos lo creamos, pues a lo mejor pasan unos años más. Algo positivo, decir cosas positivas. Bueno, fantástico. Jaime, adelante. Bueno, una reflexión sobre esto que ya has comentado, Carlos, al principio de tu intervención, de que efectivamente España o Madrid, pero vamos a hablar de España, o la península ibérica, pudiera ser el referente para Latinoamérica, ¿no? Esto tiene que ver con una historia mía personal de la crisis, porque efectivamente en la crisis pues cogimos las maletas y nos fuimos a toda Latinoamérica, de arriba abajo, o sea, Brasil, Colombia,
Chile, Panamá, Costa Rica, México. Al final desarrollamos trabajo en México, tengo que decirlo con satisfacción, gracias justamente a que ya hace 7 u 8 años ya trabajábamos en BIM, en Revit, y, por ejemplo, con mi socio mexicano, pues no trabajaban en BIM. Y entonces fue una oportunidad para realmente implementarles una metodología de trabajo mucho más eficaz, eso sí que ha venido para quedarse, y que además le ganábamos el diferencial de horario. O sea, nos acostábamos aquí enviándole trabajo y se despertaban ellos en el DF con el trabajo recién. Entonces, eso sí que fue eficaz, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, afortunadamente en España las cosas empezaron a ir mejor y allí empezaron a ir peor, ¿no? Y bueno, y todo esta barabay del cambio de divisas y toda esta historia. Yo creo que también lo que falta, ahora hablo un poco de los políticos, es que realmente nos creamos esto y los políticos que nos gobiernan pues realmente lideren este proceso, ¿no? de internacionalización de España respecto a Latinoamérica, efectivamente. Pero de momento esto yo no lo he visto por ningún lado, ¿no? Entonces me parece que efectivamente hay una oportunidad, pero con un fuerte apoyo de nuestra clase política, de las oportunidades, de las embajadas, de las agencias que trabajan en el extranjero, que estén mirando realmente a los empresarios, a los profesionales que hemos creído que esto era una oportunidad. Desgraciadamente, mi experiencia personal no fue positiva, salvo en México, pero en general, pero además lo dejamos correr porque finalmente no. Pero estoy muy de acuerdo contigo en que esta España, Madrid, la península ibérica podía ser esa plataforma que liderara la implantación y el desarrollo en Latinoamérica, ¿no? Gonzalo, ¿quieres aportar algo? Sí. ¿Tomar un tema anterior o aportar algo a este? Quería igual comentar un poco sobre algunas indicaciones que habían dado Carlos y David. Desgraciadamente no tengo experiencia en Sudamérica como Jaime que pueda poner sobre la mesa, pero sí que creo que al final ese futuro de la oficina que Cristina nos plantea no va necesariamente vinculado a la oficina futura que se vaya a construir y que todavía no tenemos. Al final de lo que se trata es de que tenemos ya un número gigantesco de metros cuadrados de oficinas y a lo mejor vamos a tener que ver cuáles van a ser los efectos del COVID y del confinamiento en esos metros que ya tenemos y en esos empleados que ya están yendo allí. Veo que el teletrabajo a veces se plantea solamente como en términos de blanco y negro, de trabajas desde tu casa, trabajas desde la oficina. A mí me parece que al final el ideal va a ser un poco más en la línea de lo que apuntaba Carlos, de cómo hay un tiempo y unas tareas que se pueden hacer desde casa y que en general yo creo que son vinculadas a trabajos mecánicos, trabajos de supervisión, trabajos que no necesariamente requieren un elemento creativo, pero que se llevan muchísimo de nuestro tiempo. Y luego hay otros trabajos en el que uno gana por estar yendo a esa oficina. Y en eso esos son los momentos en los que uno pues fomenta la interacción con otros colegas, con otros departamentos, incluso con otras empresas, si estás en un coworking y puedes estar beneficiándote de otras experiencias. Entonces hay un beneficio de la creatividad que no se puede dar desde casa. También hay un beneficio en cuanto al fomentar la red social. Ya no solamente es la capacidad de producir cosas nuevas. Yo creo que innovar teletrabajando es muy difícil. Yo creo que la innovación requiere la presencia, el contacto y el aporte de ideas nuevas, que es muy difícil hacer por videoconferencia. Pero aparte de esa creatividad en el trabajo propio, pues luego está el desarrollo de la red social. Esa red social ya no hablo de un LinkedIn o similar, sino hablo de cómo pues todos tenemos una red cercana de nuestros compañeros de trabajo, una red que está un poquito más alejada, que está pues a 2 o 3 pasos más allá y que es muy importante porque esa es la que permite que la gente después tenga cambios en su carrera, tenga ideas nuevas, tenga aportes
traer y que permita también esa movilidad entre empresas. Va a ser muy difícil también encontrar esa nueva red desde la casa de uno, ¿no? Ahí va un poco en la línea de lo que Carlos mencionaba sobre el anquilosarse en casa. Entonces está pues, el fomento de la creatividad, el fomento de la red social, y yo creo que donde las empresas se tienen que volcar es también en poder fomentar la pertenencia a la empresa. Al final es muy importante que uno se sienta parte de una comunidad y de un equipo, porque si uno está trabajando desde el salón de su casa, casi que le da igual para quien trabaje, mientras el dinero te llegue a fin de mes y el proyecto sea suficientemente interesante, vas a estar saltando de una empresa a otra a cada muy poco tiempo. Entonces, las empresas yo creo que van a seguir necesitando ese espacio físico de sus oficinas, y ese espacio físico tiene que ser un lugar que resulte atractivo, al que la gente quiera ir y con el que se sientan identificados, que sea distinto de la habitación de la videoconferencia que tengan en su casa o de ese espacio de coworking que mencionaba que pueda ser compartido en un residencial. Entonces, las oficinas serán necesarias y será necesario que resulten muy atractivas. Lo que pasa es que no es necesario que todo el mundo vaya a la oficina todo el rato. Y ahí es donde esa liquidez entre el teletrabajo y el trabajo en el escritorio, yo creo que va a ser muy beneficioso. Y tiene otra componente más, que es la componente de aprendizaje, ¿no? Que para los que ya son una gente más establecida, al final se terminan convirtiendo un poco en mentores, pero el que se acaba de incorporar a la empresa, esta gente joven de la que hablaba Taba, esa gente necesitan estar aprendiendo, y se aprende mucho por ver lo que está haciendo el de al lado. O por ser capaz, en un entorno fácil, de levantar la mano y decir, así, por aquí no sé seguir, necesito que alguien me ayude. Yo creo que desde la casa de uno es muy difícil coger el ordenador y decir que me he quedado atascado. ¿Te has quedado atascado? ¿Y para eso me estás llamando? Sin embargo, en el entorno de la oficina, el aprendizaje es algo que se espera, que se fomenta y que resulta atractivo. Entonces, pues a lo mejor resulta que uno trabaja desde casa 2 días y desde la oficina 3. Y lo que importa es que esas oficinas estén adecuadas para sacarle el máximo rendimiento a ese tiempo de oficina. Cuando uno vaya a la oficina, vaya porque tienes de verdad interés en sacar lo mejor que tiene la oficina. Porque lo que mejor que tiene la casa ya lo sacas cuando estás en tu casa. Entonces, si consigues estar un poco valorando y equilibrando esos dos sectores, pues creo que las empresas conseguirán no ya retener el talento, que al final parece una imposición, sino conseguir que el talento se quiera quedar con ellos, que sea de una cuestión voluntaria el que está trabajando en la oficina se quiera quedar. Entonces, yo sí que creo que no es un blanco y negro, y creo que esta hibridación del teletrabajo y el espacio de oficina será muy útil. Habrá equipos que siempre tengan que estar en la oficina, por lo que sea. Pues en la City de Londres la regulación financiera hace que todos los traders no puedan trabajar desde su casa. Entonces, ha sido un problema para todos los bancos en el confinamiento, porque resulta que, aunque no nos lo creamos, todos estos traders eran personal clave que no podía trabajar desde su casa. Tenían que ir a sus oficinas y si no, se caía el sistema bancario. Entonces, ¿qué pasaba? Que los traders estaban fijos, pero luego había todo un personal de ventas, de comercialización, de análisis, de muchas otras disciplinas que podían rotar. Pueden ir una semana y luego a la semana siguiente no. Entonces, yo creo que va a ser como en plan, esta semana toca que estén aquí los de estrategia. Venga, pues vamos a hablar con los de estrategia. Y al final la gente trabaja en equipos, de manera que cuando estén en las oficinas puedan seguir trabajando en equipo, y cuando estén remotos puedan seguir trabajando remoto, pero la flexibilidad yo creo que es necesaria valorarla. Y no es una cuestión solamente de ahorrarse dinero en los metros cuadrados que vas a tener que dejar de pagar como el empresario porque has conseguido que la gente prefiera trabajar desde su casa. Es un poco más allá el conseguir darle una autonomía y una valoración a los que están trabajando, de manera que también ellos sean responsables de su trabajo remoto. Una aportación que llevo hablando un rato. Jaime. Sí, este comentario de Gonzalo me lleva a retraer aquí un comentario que ha hecho Taba muy interesante y que creo que no hemos sido capaces de desarrollarlo, y que voy ahora a darle la importancia que tiene, ¿no? Taba ha comentado un poco de la
las relaciones intergeneracionales que se dan en las oficinas, que en este momento estamos hablando de casi de mínimo 3, 4 y hasta 5 generaciones están conviviendo en la oficina. Y que justamente, como decía Taba, los más jóvenes son los que rápidamente han dicho teletrabajo fenomenal, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que es muy evidente. Los más jóvenes tienen una independencia, una autonomía digital que no tenemos los mayores. Y hay que decirlo claro. Y en la oficina también se está viviendo todo ese proceso que no hemos hablado en este debate, pero que es esencial, de la digitalización de nuestras empresas, de cómo poder ir a utilizar herramientas como esta, que nos permite ahora estar aquí sintonizados online, y otras muchas que esas sí han venido para quedarse. Entonces, claro, si nos aislamos en nuestras casas, todo eso va a ser muy penoso. Yo, perdonad la confidencia, pero antes de empezar he tenido que estar hablando con uno de los de mi equipo por teléfono para acordarme de lo que tenía que hacer, de las claves, de no sé qué, de bajarme una aplicación en el iPad que no tenía bajada, etcétera, etcétera. Claro, toda esa transformación digital en las empresas, sí o sí, va a ser mucho más cómoda si estamos juntos, si los mayores podemos echar mano de los jóvenes, y efectivamente los jóvenes son muy independientes. Esta generación es la generación mejor preparada de la historia, bla, bla, bla. Pero como decía Taba, cuidado, que estos jóvenes tienen que tener el referente de todas otras generaciones que están ahí y que por muy independientes que sean a nivel digital o a nivel informático, luego hay que sujetarles en el tema creativo, en el tema de experiencia, de expertise, porque si no van a salir cosas un poco extrañas. Quería retrotraer este comentario tuyo que me ha parecido muy, muy, muy interesante como lo has planteado. La verdad es que solo por añadir a lo que ha dicho Jaime, a mí es que lo que me ha parecido ha sido curioso, ¿no? Porque yo pensé que todos estábamos un poco en el mismo estado mental, ¿no? Que era que, bueno, pues este teletrabajo bien por un tiempo, pero que más o menos todos estamos deseando volver a como a nuestras vidas anteriores, ¿no? A nuestro trabajo más tradicional en un equipo, nuestro espacio de trabajo, y volver a eso. Y lo que nos hemos encontrado es la respuesta de esta generación más joven en el que dicen, no, perdona, pero es que nosotros estamos muy bien, por ahora no pensamos ir porque es que estamos bien. Una parte está claro que evidentemente que es por un tema de precaución, ¿no? Y porque no lo consideran necesario, pero tampoco tienen una apetencia por volver, ¿no? Y lo que decíais tú y Gonzalo y yo creo que David y Carlos, ¿no? Que yo creo que es otra generación de la que yo estoy hablando, en la que sí que hay una apetencia por esa comunicación y la riqueza que eso tiene, ¿no? En las relaciones humanas, pues hay otra parte, ¿no? de nuestra sociedad que no lo ve así porque ellos se han criado de otra manera, ¿no? Se han criado de otra manera, con otro, ¿no? Se han visto antes con sus amigos en las redes sociales mucho más que nosotros, ¿no? O sea, incluso niños adolescentes que pues su manera de entablar conversaciones es de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que de verdad hay muchas generaciones distintas y eso en el trabajo se va a ver en los años que vienen, ¿no? Yo quería, Cristina, a lo mejor solamente dejar una pincita, y es el tema de los espacios de oficinas y de los que construimos espacios de oficinas, que somos los arquitectos, y David, que hace la ingeniería digamos, de esos datos. Pero en cuanto a la arquitectura, creo que la crisis económica que nos viene encima a todos, y esto no es desdeñable, es tremenda, y evidentemente en el mercado de real estate, en el que nos afecta un poco a todos, yo creo que a David al que mejor le va a ir, a todos los demás que estamos aquí, pues va a ser muy difícil, ¿no? Y superamos casi medio superamos una crisis del 2008, que yo creo que no estaba muy superada, pero bueno, que parecía que salíamos un poquito a flote en esta profesión, ¿no? Y que había un trabajo que, bueno, que algunos otra vez se podían defender algo, y yo creo que esta crisis que nos viene específicamente por no salir de un poco del tema de Cristina, que son un poco las oficinas, pero el tema de la construcción de las oficinas y el real estate ahora mismo es un tema muy difícil, ¿no? Es un activo inmobiliario que al revés, ¿no? Es un activo inmobiliario que no se va a requerir de la manera que se requería antes, que no va a haber un upgrade de oficinas, excepto este tema que estamos hablando un poco de la adecuación, ¿no? Y del gasto que las empresas, como decía David, veremos cuáles pueden hacer y el qué, ¿no?
en cuanto a mejoras, ¿no? para que sus empleados vean que es un espacio seguro, pero desde luego el gasto que había anteriormente por la situación económica en la que estábamos, comparado con el problemón que vamos a tener encima, yo creo que va a haber una sobredosis de espacios, de oficinas, ¿no? En el mercado inmobiliario, que desde luego, pues cuando hubo un excedente de residencial, ¿no? Pues que va a ser un problema, ¿no? Y para nuestro trabajo en concreto de arquitectura, pues evidentemente nos afecta, ¿no? Igual que supongo que le va a afectar también a Carlos como también proveedor de mobiliario, ¿no? Yo creo que el gasto en upgrade de tipo de espacios, cuando hay una crisis económica y cuando va a haber que hacer despidos masivos en muchísimas empresas, pues es un tema secundario, ¿no? Es decir, que hay otros temas primarios. Lo que sí que creo, y por dejar esto en el aire, es que sí que va a haber nuevas oportunidades, y eso va a depender mucho del planeamiento para espacios diferentes, ¿no? Creo que todo el tema del retail y todo el tema del terciario oficinas son susceptibles de estar disponibles para otro tipo de assets en el mercado, ¿no? Y su reconversión en otro tipo de usos. Y, por supuesto, ahí cuánto sea la flexibilidad de planeamiento de los ayuntamientos, en concreto estoy hablando de España, pero lo extiendo un poco a nivel mundial, pues será el que sea como un poco el driver para que el mercado inmobiliario, digamos que no tenga un crash tan profundo como parece que va a tener, ¿no? Y no creo que sea un corto plazo, sino que será un medio plazo a unos meses, ¿no? Vista. Yo, apuntando lo que decías de que la gente joven es la que no quiere volver, yo creo que también hay un tema de identificación con la compañía. Y que al final la gente joven está viendo que al final cambiar de compañía no es dramático, va a ocurrir, probablemente ocurrirá porque ellos mismos quieran cambiar de proyecto, porque al final las circunstancias obligan a cambiar de proyecto, con lo que al final se sienten menos parte del equipo que otro tipo de gente que lleva más experiencia o que lleva más tiempo y que al final entiende que su puesto es menos volátil. Al final es lo que nosotros también vemos mucho, como digo, nuestro sector es un poco más especial, pero bueno, al final yo creo que hay una parte importante de que la gente lo identificada que se siente con el proyecto y su permanencia en él a lo largo del tiempo. Creo que hemos excedido un poco la hora que teníamos prevista. Han surgido temas muy interesantes. Podríamos alargarlo mucho más. Yo solo quiero lanzar una idea que no se ha comentado. Me parece también importante para lanzar un aspecto positivo, ¿no? sobre las oficinas, sobre la arquitectura, la importancia de la arquitectura también como parte de la marca, parte de la empresa. Como el mensaje que se lanza con el edificio, de los valores, el modelo de negocio, el lenguaje de la empresa, los intereses de la empresa. En ese aspecto, yo creo que los edificios de oficinas son importantes, seguirán siendo importantes y ayudan a consolidar las marcas. En eso creo que Vitra ha hecho un gran papel con su campus, ¿no? Con la colección de edificios en el campus Vitra y bueno, pues yo creo que aunque tendremos que reconvertir, haber muchos espacios que se tendrán que reconvertir, pero la importancia de esos espacios como pequeñas comunidades seguirá perviviendo, ¿no? Persistiendo. Gonzalo, sí. A riesgo de tirarme piedras contra mi propio tejado, ¿no? Porque al final soy arquitecto. Yo quisiera pensar que el icono del edificio de oficinas que lleva el nombre de la empresa no es algo que vaya a perdurar. Y me gustaría que fuera quizás una tendencia que siguiera más las propuestas como las que pueda haber estado haciendo ahora Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, y su concepto de la ciudad de los 15 minutos, el conseguir
que la gente pueda ir, no sé si 15 minutos, pero a lo mejor son 25 minutos andando en bici a núcleos de densidad suficiente y con atractivo suficiente en la parte comercial, en la parte de oficinas y en todo lo demás, para que uno no se tenga que desplazar a la ciudad de Telefónica, a la ciudad de Santander, al gran icono que se levantó, que tiene el símbolo de la empresa, pero que hace que toda la gente se tenga que desplazar hasta allí en todo tipo de transportes, unos públicos, otros privados y todo lo demás. Yo creo que si de lo que se trata es de dar entidad a las empresas, yo creo que esa entidad tiene que estar más allá de cuando uno cruza las puertas del edificio y tiene que ser algo que se perciba como la cultura de la empresa. Esa cultura se tiene que plasmar en el espacio físico, más allá de esa cultura que nos vayan a estar contando, y yo creo que ahí es donde la intervención de Vitra, los diseños de Sanauja, al final tienen que estar muy presentes, pero no necesariamente hace falta que sea un lugar que sea el símbolo de la empresa. Y creo que ahí es donde los coworkings, que a corto plazo van a tener su crisis, porque evidentemente la gracia del coworking es que con 1 o 2 meses les das el aviso y dejas el puesto, ¿no? Y es donde resulta muy atractivo. Sin embargo, yo creo que el poder desarrollar espacios atractivos de oficinas que no estén necesariamente en el centro, sino que permitan desarrollar una densidad controlada de la ciudad, nos puede ayudar mucho para que esta hibridación entre el teletrabajo y el no, uno le permita tener pues un centro de trabajo muy cerca de su casa con el que te conectes con los demás. Y a lo mejor ahí es donde, digamos, Santander o quien sea, tiene un pool de trabajadores. A lo mejor ahí tienes 60 trabajadores y unos días vas a trabajar ahí, otros días vas a trabajar a otro sitio. Pero quisiera pensar que ya no es necesario que la torre Agbar sea Agbar, que al final es una torre de oficinas y lo que importa es que tenga una certificación WELL, que significa que eso ya está pensado para que... O sea, un dato curioso, las oficinas que tienen ahora mismo certificación WELL, después del COVID, no tienen que hacer nada para que las oficinas sean seguras. Lo único que tienen que hacer es separar un poco las mesas. Pero ya tienen todos los protocolos de ventilación de aire, de filtrado, de accesos, de materiales seleccionados para que sean ultra limpios, ultra limpiables. Todo este tipo de cosas es lo que hace que las empresas le puedan transmitir a los trabajadores que están seguros. Y si eso se puede extender más allá de un edificio icónico, pues estaremos beneficiando al conjunto de la ciudad. En fin. Paso a quienes estén más vinculados a... No. Jaime, te cedo y haces también un final feliz. Bien. Bueno, esto que voy a decir es un poco temerario, y me expongo a que me caiga la mundial, pero pienso que a lo mejor dentro de unos meses o unos años otras personas, reflexionando sobre cómo hemos actuado los humanos ante esta crisis, piensen, vaya barbaridad. Lo cerraron todo, confinaron a la gente en sus casas y se llevaron a la economía mundial al desastre, ¿no? Como ha dicho un poco Taba. Probablemente con más información habría otros medios para haber atajado esta crisis, porque finalmente tampoco hay tanta gente hospitalizada o gente fallecida. Hoy venía el dato de que se habían descontado y había 2.000 menos en España. O sea, no lo sé, esto es un poco temerario, es polémico, pero a lo mejor dentro de unos meses o unos años alguien nos dice, oiga, vaya barbaridad hicieron ustedes, que se llevaron por delante la economía, el sector hostelero, el sector residencial, el sector de oficinas, como ha dicho Taba, el sector turístico, la movilidad, etcétera, etcétera. Cuidado con esto, ¿no? Entonces, es un poco esta reflexión. Yo creo que seguimos siendo rehenes de algo tan básico como el zoning, que inventaron los padres del movimiento moderno, Le Corbusier, etcétera. O sea, seguimos pensando que ha de haber una ciudad de Telefónica, una ciudad de la justicia, una ciudad de no sé qué. Las grandes corporaciones tienen que tener su ciudad y todo el mundo con su coche o con su transporte público por la mañana llegar allí.
pasar 8 o 10 horas con gimnasio, con cafeterías nice, con zonas verdes, etcétera, pero al final estamos hablando de zoning. O sea, un concepto del movimiento moderno de los años 30, que saltó a la Segunda Guerra Mundial y seguimos pensando en eso. La ciudad de Brasilia, la ciudad del zoning, un desastre, nadie quiere vivir allí, porque es una ciudad zonificada. Entonces, de alguna manera, seguimos repitiendo este concepto. Entonces, esto que ha comentado Gonzalo de la alcaldesa de París, bueno, a 15 minutos, bueno, vamos a ver si rompemos ese zoning y realmente intercalamos espacios de trabajo, espacios de ocio, espacios de desarrollo personal, la vivienda, en un continuo que nos permita a los privilegiados, que somos cada vez más, hay que decirlo, porque hay pocos estibadores en el puerto, hay pocos montadores de cadenas de coches, y hay mucha gente trabajando en oficinas, en todo tipo de oficinas. Esto ha venido para quedarse y va a aumentar. Vamos a ver si somos capaces de romper ese concepto de zoning y poder, no voy a decir teletrabajar, aunque hemos mentado esta palabra al principio, David y otros, ¿no? Y yo también. Pero vamos a ver si podemos realmente articular una vida creativa, profesional y que aporte a la sociedad desde distintas posiciones, y no únicamente desde la oficina o desde en casa. También me gustaría añadir algo que han sufrido sobre todo la gente joven de mi equipo, que tenían hijos pequeños. Claro, han cerrado las escuelas, entonces tenían que quedarse en casa sí o sí, porque si no, ¿qué hacíamos con los niños? No podían estar tampoco los abuelos. O sea, aquí se han superpuesto cosas que yo creo que quizá dentro de unos meses o años alguien nos llamará a capítulo, a los responsables de un poco de todo lo que ha pasado. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por contribuir con vuestro análisis de la situación y del momento. Y esperamos lanzar este mensaje al mundo, que aprendamos de este momento. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Os envío un email